y damos ingreso a 12 personas que hay. Súper. Genial. Ahí se está completando la sala. Harta Buenas tardes. Hola, Yasna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿usted cómo está? Muy bien, muchas gracias. Dalma se presentó ahí, parece que estuviera en el auto. Harta presencia femenina, ¿ah? Muy bien. Ya. Bueno, les doy la bienvenida a esta clase número 6 y 7. Vamos a, como todos los momentos anteriores que hemos tenido clase, vamos a hacer un espacio de aprendizaje abierto, relajado. Acuérdense de la necesidad, si hay alguna duda, alguna pregunta, lo hacen por el chat, lo hacen de manera directa, levantan la manito. Y siempre cuando uno está en esto, no está solo. Así que agradecer primero a Caroline Reyes, que nos hace todo el tema del lenguaje y señas. Así que muchas gracias. Cardi Reyes, que está en todo el soporte y el apoyo logístico fundamental. José, que nos apoya en la coordinación con los alumnos y alumnas. Él es el que está viendo las manitos levantadas, las preguntas, el chat. Así que créanme que es un apoyo importante. Y Andrea también de la Universidad de Talca, que nos está siempre acompañando para ir siempre retroalimentando cómo lo estamos haciendo y qué podemos mejorar. Ya sabemos que este es un proyecto de la Subsecretaría de Previsión Social y la Universidad de Talca como ejecutora y nos tiene muy contentos porque seguimos avanzando y estas son, diría yo, con este grupo las penúltimas clases y después nos va a quedar una última y cierre, así que aprovechemos el impulso y el día de hoy. José, ¿algo que agregar? Solamente la misma línea que usted comentaba, cualquier duda o consulta que ustedes tengan, me la pueden hacer llegar al chat o pueden levantar la manito, yo voy a estar atento ahí. Así que de esa manera nos ordenamos y cualquier cosita, bueno, cualquier duda ustedes saben que pueden escribirme directamente también. Eso. Muchas gracias. Entonces, veamos un poco este tema de los multifondos y cómo esto se vincula dentro del ámbito de la AFP. Y para eso, qué mejor que preguntarse al tiro. Hardy, ahí si nos puede ayudar con la pregunta. Sí, mira, tenemos una primera pregunta que le va a salir directamente aquí en Zoom. Dice, pregunta sobre multifondos de AFP. Al realizar inversiones, buscamos obtener la mayor ganancia o retorno posible. Sin embargo, en esta búsqueda enfrentamos una disyuntiva. Cuanto mayor sea la ganancia o retorno que proyectamos, mayor el riesgo de pérdida. Los multifondos expresan esa disyuntiva, combinan mayores niveles de retorno esperando con mayores niveles de riesgo. ¿Cuál es el más riesgoso entre los que tienes para elegir como cotizante de tu AFP? Tenemos 17 participantes, lo invitamos a votar. Van 5 votos de 17. A quienes están ingresando recién, lo invitamos a votar en esta pregunta que dice, ¿cuál es el más riesgoso entre los que tienes para elegir como cotizante de tu AFP? ¿Cuál es el fondo más riesgoso? 10 respuestas de 20. Parece que no hay respuestas ni malas ni buenas, sino todo es parte del aprendizaje. Así es. A quienes están ingresando recién le damos la bienvenida y los invitamos a esta primera pregunta inicial para que nos acompañen a votar qué fondo es el más riesgoso para elegir dentro de tu AFP como cotizante. 13 preguntas de 20. Jessica Coronado responde por el chat, el multifondo A. 14 de 20. 15 de 20. Y ya se nota una tendencia, Hernán. Ya. ¿Y dónde está la respuesta mayoritaria? En el fondo A. Vamos a compartir los resultados. Ah, ahí se ven. Ya. Súper. Mira, lo primero, celebrar que hay gente que si no sabe, no sabe. Una de las primeras características del aprendizaje
es reconocer cuando uno no sabe y preguntar. Por lo tanto, quiero celebrar esa honestidad. Efectivamente, el multifondo de mayor riesgo es el A. Y eso tiene que ver mucho con el hecho de que está en una dinámica donde el fondo en sí se va a renta variable, a instrumentos de renta variable, y le permite el sistema tener en el fondo una inversión desde el 80%, que es lo más alto, hasta llegar después al fondo E, que tiene porcentajes de inversión en renta variable mucho más bajo. Y al Exacto, revés, la E. ¿perdón? ¿Y por qué está en inglés esto? ¿Por qué está en inglés, Hardy? O una participante, yo creo que tiene el Zoom en inglés. Estaba comentando. Ah, ok, gracias. Y el fondo E, que es el más conservador, obviamente tiene niveles de retorno más bajos, porque justamente tiene menos inversión en renta variable y mucho más en renta fija. La FP, si recordamos, tienen que tener 4 multifondos y tienen la libertad de generar un quinto, que es el fondo A. Así que es así como opera esto los multifondos. Ya decíamos en algunas clases anteriores que las personas pueden estar hasta en 2 multifondos, en el porcentaje que estimen conveniente. Un 80 y un 20, 50 y 50, 70 y 30, y pueden estar también con todos los capitales en un solo fondo, pero esa es una manera de diversificar riesgo y una manera también de responder al perfil de riesgo que cada uno de ustedes tenga. Entonces, ¿cómo saber sobre esto? Tiene que ver un poco con la estabilidad o la volatilidad que tienen estos fondos y el periodo sobre el cual uno se para. Si uno está empezando su vida laboral, yo siempre he sido más partidario que la gente arriesgue, esté en el fondo A, porque tiene mucho más tiempo para obtener rentabilidades más altas, por esto mismo que está en renta variable, e incluso frente a las grandes crisis que ha tenido el sistema, es más rápida la posibilidad de recuperar esas pérdidas. A diferencia de eso, el fondo E te va llevando el sistema a que esté en un fondo más conservador en la medida que va avanzando el tiempo, y especialmente la gente que se pensiona mayoritariamente también se depositan en este fondo de tal manera de evitar la fluctuación. Hay un tema que no lo hemos comentado y que me parece interesante complementarlo, que cuando uno hace un trámite de pensión, ya sea de tipo de pensión de vejez, pensión anticipada, pensión de invalidez, puede congelar los fondos. Y esta es una normativa que está imperando desde noviembre del año pasado. Lo que genera es que yo parto el trámite de pensión y supuestamente tengo 50 millones, congelo los 50 millones con los valores de cuota de ese momento, y cuando selecciono la pensión, ese valor de 50 millones en términos nominales son los mismos y en ese momento se descongelan. Con eso evitamos que hayan variaciones positivas o negativas. Fundamentalmente es para recuperarse de las pérdidas o rentabilidades negativas. Pero me parecía interesante comentárselo para que supiéramos también que ahí hay una funcionalidad del sistema que ayuda bastante a generar trámite en periodos de mayor incertidumbre o de mucha efervescencia financiera o de mucha crisis, inflación, tendencia al conflicto internacional o a las pandemias. Profesor, Y buenas como, tardes. buena tarde, Dalma, cuénteme. Disculpe una consulta. ¿Y por cuánto tiempo se puede congelar o cuántas veces se puede hacer? ¿Y desde qué periodo se puede hacer de inmediato cuando uno hace el cobro de la pensión? Se puede congelar al momento de hacer el trámite de pensión o durante el trámite antes de seleccionar. Se puede descongelar también en algún minuto del trámite. Y esto dura mientras dure el proceso de selección de pensión. Una vez que uno selecciona la pensión, se descongelan los fondos y vuelven a la dinámica del valor cuota que está en ese momento. Por lo tanto, es una protección mientras estoy en el trámite de pensión. ¿Ya? No De es que acuerdo, yo lo muchas haga, gracias. no es que yo lo haga ahora que estoy cotizando en vida activa y todavía no me voy a pensionar. Es solo para aquellas personas que se van a pensionar. ¿Ya?
Súper. Entonces, aquí hay una distribución que no la voy a leer el cuadro porque se explica por sí solo, pero tiene la relación de que en la medida que uno va teniendo cambios de edad y va pasando de estos rangos de edad, el sistema le va permitiendo estar en un fondo máximo. Y esto tiene que ver con aquellas personas que no seleccionan fondos y de tal manera el sistema lo va protegiendo para que en algún momento llegue solo a fondos que tengan una renta variable más limitada y que tengan niveles de conservación mayor, que sean más conservadores. Aquí hay otra actividad, Hardy, si nos puede ayudar a organizar grupos. Perfecto, tenemos 20 participantes, vamos a hacer 4 grupos, ¿vale? Ok. Vamos a conformar los 4 grupos. En la pantalla les va a salir un mensajito donde tienen que aceptarlo y van a poder ir este grupo de sala pequeña, pero les solicito que puedan sacar una imagen a estas 2 preguntas. Yo también se las voy a compartir internamente. ¿Qué multifondo prefieres en tu caso, dada tu edad y preferencia? Y la otra pregunta es, ¿te has cambiado o conoces a alguien que se haya cambiado de multifondo voluntariamente? ¿Por qué lo hiciste o por qué lo hizo? Vamos a tener 10 minutos desde ahora. Van a empezar a salir las pantallas y les solicito que acepten para que se puedan ir a esta sala de grupos pequeños. Y elijan un vocero y Y vocera. no olviden elegir a un vocero que después va a tener que presentar brevemente la respuesta a estas preguntas. Ahí están ingresando. Vale, en la sala principal nos queda Roxana, Tami Araya, Yesenia Quintana. Cuéntenos si tienen algún problema. Ahora nos queda Roxana y Tami. Vale, ahora nos queda solo Roxana Hernández. Sí, lo que pasa es que se me salió las El grupo. preguntas. Vale, si quieres ingresa al grupo, yo le voy a compartir las preguntas inmediato. Ya. Nos avisa Hardy cuando estemos con el desarrollo de los grupos y cercano a los 10 minutos vamos volviendo un minutito antes. ¿Ya están de vuelta, Hardy? Ya están de vuelta, Hernán. Súper. Bueno, como estamos en este tema de los multifondos y la AFP y en esta actividad de riesgo-retorno, me gustaría que si tú puedes ir dirigiendo al grupo y a una vocera por grupo, para que nos pueda responder a esta pregunta, ¿qué multifondo prefieres en tu caso, dada tu edad de preferencia? Y si te has cambiado, conoces a alguien que te haya cambiado voluntariamente, ¿por qué lo hizo, por qué lo hiciste? Vámonos por grupo uno. Perfecto, mire, en el grupo 1 tenemos a Angélica Mena, Anita Soto, Dalma, Ernesto, Juan Pablo Reynoso. ¿Alguno que esté vocero para que nos pueda ayudar? Calidad de la reparación. Angélica. Yo lo voy a hacer. Gracias, Angélica. Angélica. Adelante. Bueno, estábamos hablando del punto 1. ¿Qué multifondo prefieres en el caso, dada tu edad y preferencia? Bueno, las chicas Dalma, Anita y don Juan están en el fondo A y prefieren estar en el fondo A
hasta tener mayor edad porque es menos riesgoso y todo. Yo estoy en el fondo C, porque bueno, a nosotros no nos consultaron. Yo estoy trabajando y estaba en el fondo B y después nos cambiaron al C según sueldo. Entonces, estoy ahí como en el medio. Ya. Un par de comentarios, Angélica. El primero es que estar en el fondo A, a diferencia de lo que usted dice, es estar en el fondo más riesgoso, pero también el que tiene un retorno probable más alto. Por lo tanto, Claro. a una edad temprana, estar en ese fondo tiene harto sentido, porque todo lo que uno ahorra o cotiza en los primeros 10 años conforman más del 40% de la pensión futura. Y lo otro, Sí. el fondo C en el promedio largo de tiempo ha sido uno de los fondos que ha rentado bien. Por lo tanto, en ese sentido, está bien. Ahora, a uno no lo cambian de fondo por el sueldo, a uno lo cambian de fondo por la edad. Es un factor etario, no es un factor de remuneración. ¿Ya? Para hacer ahí una aclaración y poder ir aprendiendo al respecto. Claro, disculpe, profe. Lo que pasa es que eso fue lo que nos respondieron a nosotros porque estábamos en el B y de repente nos cambiaron al C. Claro, pero ahí hay una respuesta incorrecta, porque como digo yo, el fondo tiene que ver que a uno lo cambian por edad en la medida que uno no ha querido asignar un fondo, pero por sueldo no se produce el cambio. Entonces la explicación no fue la correcta. Perfecto. Ya, está bueno saberlo porque a nosotros esa fue la respuesta, entonces, Sí, está bien y que lo como haya uno no dicho sabe, porque no así se nos guía. ayuda a aclarar. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, va como relacionado con lo mismo, ¿te has cambiado? ¿Conoces a alguien que se haya cambiado de multifondo voluntariamente? Ninguna de las chicas, pero el caso mío era ese. Ya, está bien. Sí, la estabilidad en el fondo también tiene una suerte de premio, porque el cambio permanente de fondo no asegura ganarle una rentabilidad, más bien genera una confusión y muchas veces se termina haciendo pérdida. Por lo tanto, bueno mantener la estabilidad de acuerdo al perfil de riesgo que cada uno tenga y de acuerdo al momento y la etapa en que se encuentre. Ya. Gracias, Angélica. Gracias. En el grupo número 2 tenemos a Angélica Vargas, Blanca Mayorga, Victoria Acevedo y Jessica Coronado. ¿Quién sería la vocera de este grupo? Hola, buenas tardes, Victoria Acevedo por acá. Hola Victoria, adelante. Ya, bueno, de las personas nombradas solo participamos dos. No sé qué pasaría con el otro compañero que no, a lo mejor no pudieran conectarse con el micrófono, no sé. Con la compañera hablada, bueno, ella me comentaba de que ella estaba en el fondo B, ¿ya? Me imagino yo por la tablita que nos dio el profesor a conocer delante, correspondía por la edad, porque ella me decía que todavía no tenía 30 años. La verdad es que yo tengo 38 y la verdad es que yo sí soy un riesgo total porque llevo 17 años sin cotizar. ¿Ya? Yo cuando más joven sí coticé en Santiago y después cuando me vine acá al sur me dediqué a la casa, al cuidado de los hijos. Entonces, la verdad es que en estos momentos me encuentro estudiando para salir a trabajar y poder cotizar antes ¿Y en que qué multifondo se me está, pasen más Victoria? los años. Ah, perdón. ¿En qué multifondo está? Si se acuerda. ¿En qué letra? Yo la verdad es que no, porque ni siquiera me llegan papeletas, nada. Como les digo, tanto tiempo sin cotizar, no tengo ni papeleta, no me llega absolutamente nada. Ok, ok. Victoria, Entonces, la verdad que, dígame. un par de comentarios. Primero, con 38 años, es muy joven y le queda mucho por delante. Así que felicitaciones por estar estudiando también y querer cambiar esa dinámica, donde estuvo muchos años sin cotizar, hoy día con algunas otras labores también domésticas, por lo que veo. Y el que no sepa en qué fondo está es bastante común. Por lo tanto, no nos sorprendamos ni nos compliquemos la vida, pero ya que estamos en este marco de educación previsional,
tenemos que saber que la fuente de información es fácil de acceder. Es importante saber en qué fondo está uno y elegir de acuerdo a lo que corresponda. Entonces, cuando vuelva a cotizar y vuelva a tener un trabajo remunerado o independiente, preocúpese que con la edad que tiene esté en el fondo que se ajuste a su perfil de riesgo en esta relación entre retorno y riesgo para que vaya Ujú. aumentando las cotizaciones y los fondos. Así que Claro. qué bueno que lo contestó de esta manera. De nuevo le agradezco la honestidad porque nos ayuda a entender un poquito más de esta materia. Y vamos a tocar el tema de Claro. género, especialmente en la segunda parte de la clase, donde nos vamos a dar cuenta esta famosa diferencia tan negativa que hay en contra de la mujer en el sistema provisional en general. Y uno de los temas tiene que ver con eso, con las funciones que se asume desde el ser mujer, y lo otro, el tema de los años sin cotizar o las lagunas previsionales. En ese sentido, el sistema castiga lamentablemente a las mujeres muchísimo, por eso que también Claro. vamos a ver qué medidas se tomaron para tratar de equiparar un poquitito esta desigualdad o esta brecha. Así que muchas Ujú. gracias. Ya, de nada, gracias igual. Perfecto. Continuamos con el grupo 3. En el grupo 3 tenemos a Margarita Quesada, Yasna Rodríguez, Yesenia Quintana. ¿Quién sería el vocero? Yasna Rodríguez. Yo, sí, Adelante. ya. Estábamos conversando con Jimena y Yesenia. Las compañeras no tenían conocimiento. Yo sí tengo conocimiento debido a que por el rango etario que yo tengo, prefiero estar en el fondo A. También he respondido las encuestas que tienen las AFP, entonces siempre veo, a mí en general me conviene el fondo riesgoso, porque hay como una encuesta en donde se ve como el perfil de la persona que es cotizante. Entonces yo lo respondí y yo uso multifondos y tengo el 70% en el fondo A y 30% en el fondo C. Pero cuando veo que ya se viene un alza en las AFP, o sea, en el dólar y cosas, siempre me voy cambiando de fondo, y también les comentaba que ya con los retiros de los 10%, igual ya recuperé en cierta parte uno de los retiros, en solamente estar haciendo siempre el movimiento de los multifondos. Yanna, no lo podría haber dicho mejor. ¿Qué más puedo agregar? Creo que el perfil de riesgo que usted visualiza en los simuladores o en las páginas de la FP, busca eso, que cada uno sepa dónde le aprieta el zapato y a qué multifondo irse o a qué dos multifondos poder cambiarse y jugar con esta lógica porcentual. Y efectivamente, a veces se puede perder por distintas variables económicas de rentabilidad o de inversión, y el retorno también se puede recuperar, y muchas veces es más fácil recuperarlo no asumiendo la pérdida, no asustándose porque bajó el valor cuota y pierdo rentabilidad en un fondo, sino esperar de que eso se recupere, y en general así ha sido. Por lo tanto, bien por la estrategia esta, incluso con el retiro de los 10% y la recuperación de los fondos. Así que muchas gracias. Nos queda el último grupo, Hernán, en donde está Avelina Campos, Gisela Villagra, Isabel Díaz, Mauricio Solís y Siria de la Fuente. A ver quién se anima a ser el vocero o vocera. Acá Siria de la Fuente, Gracias, Siria. que Adelante. si no los pusimos muy de acuerdo porque estábamos comentando tres del grupo y ellos me comentaban que estaban en el grupo C, pero porque los habían puesto ahí. Yo les dije, yo estoy, ahora recién estaba revisando porque me llegan los correos, porque hace muchos años que no trabajo igual, y tengo 30 años, entonces no es como mucho mi experiencia. Estaba en la A, pero según yo debería haber estado en la C porque es menos riesgoso. Entonces, pero porque no ubico mucho lo de la AFP. Ya. Y eso, y la segunda pregunta no la alcanzamos a contestar. No, pero muy bien. Yo creo que esto de estar en el fondo que me pusieron tiene que ver cuando uno no escoge, y cuando elige puede estar en ese fondo, y justamente el traspaso por los tramos etarios es diferente. Y en el caso suyo, claro,
harto tiempo sin trabajar, se fija que uno buscando la información se da cuenta en qué multifondo está, y obviamente estando en ese multifondo, tiene la posibilidad también de, en la medida que vuelva a trabajar, aportar capital, y en ese fondo también ir obteniendo una rentabilidad, donde en general, si tiene una continuidad laboral, le quedan por delante 30 años más de vida activa, donde puede cotizar o seguir más allá del cumplimiento de la edad legal, porque la edad legal para las mujeres es 60 años, pero ese es el derecho, pero no la obligación de pensionarse. Para incorporar ahí otro tips que me parece importante poder planteárselo. Entonces, de verdad, muchas gracias por la respuesta. Considero que muy completa, y nos permite también llevar a ver esto que están hablando de que me pusieron en tal fondo o que no tuve la posibilidad de escoger una FP. Eso se da porque el sistema licita la cartera de afiliado y afiliada durante los 2 primeros años de vida laboral. Entonces la Superintendencia de Pensiones genera una licitación y las FPs compiten libremente, ofertando una comisión más baja. Y ahí está la tabla de comisiones, donde ya en la etapa que viene, que desde octubre de este año a septiembre del 2025, va a obtener ahí la FP1, la licitación, y va a llevar en el fondo todos los afiliados y afiliadas nuevas a este porcentaje bajo del 0,49, que si no me equivoco es uno de los más bajos que hemos tenido, junto con lo que fue en sus años antes de la pandemia Plan Vital. Entonces, por eso que muchas veces nos llama la atención que el empleador nos diga o entendamos nosotros que nos está mandando una FP. Si nos manda esa FP es porque estamos afiliándonos al sistema de pensiones, ingresando a él y afiliándonos a una FP, que es la adjudicataria por esta licitación que hace la Superintendencia de Pensiones. Y aquí de nuevo tenemos como el ranking de las que han ido ganando estas licitaciones, que en el fondo siempre compiten por el tema de la comisión más baja. Por lo tanto, si uno ve qué variable le podría hacer uno más atractivo el sistema FP, es justamente que compitan por comisión, porque por otro lado también tienen rentabilidades diferenciadas en la medida que sus carteras las van invirtiendo en uno u otro instrumento o en uno u otros mercados. Y tenemos en ese sentido las variables que uno toma para escoger. La rentabilidad no es menor, la comisión es bien importante y la calidad de servicio también lo es. A veces en la calidad de servicio está la distribución geográfica de las sucursales, está cómo funciona la web, si es amigable, cercana, es robusta, y también está el tema de la calidad de atención de los funcionarios y funcionarias de estas mismas instituciones, para que uno tome estas 3 variables, que son algunas de ellas, que me permiten efectivamente ver cuál es la decisión que podría ser la más conveniente. Y esto está además fuertemente impulsado por mucha estadística que la Superintendencia de Pensiones pone mayoritariamente en su página, para que vayamos informando y sabiendo cuáles son los datos por serie, por el mes, por el semestre, por el año, por el periodo, para que tengamos elementos también de comparación. José, ¿alguna pregunta, alguna sugerencia? No, de momento no nos han llegado consultas, así que si cualquier persona quisiera preguntar cualquier tema relacionado, por favor ahí tenemos el chat o puede levantar la manito, así que anímense, que este es el momento para resolver esas dudas. Ya. ¿Podrán volver a mostrar la PPT3, por favor? Que no la alcanza a leer toda. ¿Es la Gracias. 3? ¿A cuál se refiere a esa? Sí, Sí, la 3, la anterior. la anterior. Esa. Oh, decía 4, Recuerden, disculpe. recuerden que todo este material está en la plataforma de formación continua de la Universidad de Talca. Está siendo grabado también las presentaciones que yo hago, y toda la guía metodológica y de contenido está ahí para que puedan ir accediendo clase a clase. Por eso que en algunas materias abrimos este debate y generamos una participación para ir complementando lo que está en estos contenidos que hemos preparado para ustedes. ¿Ya? ¿Le parece si continúo? Sí, perfecto. Gracias, Yanna. A ver, aquí, hagamos una nube de palabras. ¿A quiénes pueden cambiarse FP? A quienes pueden cambiarse FP, ¿qué les recomendaría analizar?
¿Qué palabras se les vienen? Cardi, ¿alguna indicación? Sí, dame un minutito que se me desincronizó la aplicación. Ya vamos con la aplicación, un segundo. ¿Vuelvo o te espero? Dame un segundito y les tiro por el chat el enlace para que puedan comentar. Perfecto, gracias. A quienes pueden cambiarse FP, ¿qué se les recomienda analizar? La palabra que se le venga a la cabeza la van indicando para ir viendo cómo están los niveles de coincidencia o de amplitud de conocimiento que estamos teniendo. Si hay alguna Ahí dificultad, bueno, pues, el pero enlace está en el chat perfecto. para que puedan votar. Igual hemos recibido alguna respuesta en el chat. Loreto, por ejemplo, nos dice que hay que fijarse en la rentabilidad y la comisión. Roxana también nos habla de la rentabilidad. Yasna nos habla de que hay que tener conocimiento, ¿cierto? De esto, y la rentabilidad también nos menciona Mauricio. Ahí ya podemos ver, Hernán, 7 participantes, 9 participantes, 10. ¿Hay concentración en las palabras o es Comisión, sobre variable? todo, rentabilidad, son las dos más fuertes. Perfecto. Comisión, rentabilidad llevan la delantera. Entonces, estamos claros que si alguien quiere cambiarse o alguien les pregunta, yo creo que es importante que estas dos palabras que se repiten y que ustedes yo creo que muy acertadamente las refuerzan, son las que mandan. Hay gente que está más cerca a pensionarse, o los mismos pensionados, por ejemplo, que están en la modalidad de retiro programado. Muchas veces la calidad de servicio de la FP o el postventa, que a veces se llama, es bastante más determinante porque ahí ya la rentabilidad y la comisión no lo es tanto porque ya está uno en una etapa más bien pasiva o pensionado. Aunque si yo sigo en pensionado, en retiro programado, solamente puedo estar hasta la letra o el fondo C, que también está sujeto a rentabilidad positiva o negativa, pero es el fondo en el máximo en el que pudiera estar en ese momento. Y si se fijan, de nuevo son las tres variables que mayoritariamente se presentan: rentabilidad, comisión y calidad de servicio, que son variables básicas pero re importantes para poder transmitirle a las personas. Y como yo les decía, este es un extracto sacado de la página de la superintendencia, donde se plantea, en este caso, la rentabilidad para el fondo A en el mes de mayo, el acumulado del año, desde enero a mayo, los últimos 12 meses y el promedio del periodo, para que uno vaya viendo distintas series de tiempo y cómo estos datos se van compartiendo, no solamente en términos agregados del sistema, sino que incluso a nivel individual de cada una de las FP. Por lo tanto, siempre es bueno recurrir a esa fuente de información, porque la Super de Pensiones cumple, aparte de la función fiscalizadora, supervisora, también informa y genera muy buenos espacios de aprendizaje y educación previsional. Si hay cualquier intervención, José, no hay problema, me interrumpe. De momento nos han llegado solamente más respuestas en relación a lo anterior, ¿cierto? De que hay que fijarse en la rentabilidad a mediano y largo plazo. Están bastante claros en eso las y los alumnos. Súper, muchas gracias. Entonces, uno a veces quiere saber cómo la gente tiene claridad con respecto a este tema. Entonces, ¿sabe usted cuánto cobra su FP en comisión por administrar los fondos? Los porcentajes en rojo es que no sabemos. Y aquí hemos estado ya varias clases conversando y convenciéndonos que no es un pecado mortal, pero sí tenemos un alto desconocimiento del sistema previsional
y es por lo mismo que muchas veces o no sabemos sacarle partido o no sabemos exigir los derechos, los beneficios que este conlleva, por el hecho de que desconocemos, tanto a nivel de hombres como de mujeres, y si uno ve y compara las series de tiempo, lamentablemente este proceso no es que mejore mucho desde el 2009 al 2015, más bien la mejoría en términos de conocimiento es bastante marginal. Así que siempre aquí un punto de atención a lo que implica tener el interés de informarse e ir a buscar la información que más me convenga. En las muestras de calidad de servicio y en todas las estadísticas y los temas que hemos estado presentando, presentamos estos datos justamente porque ayudan a entender. Y como esto también es parte de sus carreras y de sus ámbitos de estudio, dejamos esta información que es relevante para que ustedes la puedan ir después revisando con más detalle. Lo que les planteaba yo de los simuladores, la Super tiene esta herramienta que nos permite en el fondo acceder a mirar a qué puedo acceder yo, cuál es mi perfil de riesgo, qué tipo de pensión puedo obtener, cuál es mi número, cuánto debería ahorrar, qué instrumento me conviene ahorrar, y en la medida que voy siguiendo estas pautas de instrumentos que están de ayuda al ciudadano, a la ciudadana, al afiliado, a la afiliada, vamos efectivamente adquiriendo mayor destreza, mayor habilidad, y vamos un poco achicando esta simetría que existe entre el sistema y el afiliado y la afiliada. Porque la verdad que el sistema, al no tener una contraparte en los afiliados y en las afiliadas que puedan ir preguntando o cotejando las cosas que van haciendo, el sistema avanza bastante más rápido, con bastante más piloto automático, y vamos perdiendo tal vez la posibilidad de sacarle más partido a los instrumentos que la misma ley y el decreto ley 3500 nos ha entregado. No sé si al respecto hay alguna inquietud de todo este tema de los multifondos, la AFP, las comisiones, que es un tema bastante administrativo, pero ya nos hemos dado cuenta y con bastante bonita coincidencia con los alumnos y alumnas, que vamos entendiendo que hay variables que son claves, que están los multifondos, que podemos estar en más de un multifondo distribuyendo los porcentajes, y al mismo tiempo también tenemos comisiones que diferencian a una y otra, y rentabilidades que también nos van llevando a optar por fondo y por AFP. Por lo tanto, la invitación es que se vayan metiendo más y que vayamos avanzando en este rol de orientadores previsionales para ir apoyando a otros que no tienen el privilegio nuestro de estar aprendiendo estas materias, pero que sí nos van a servir mucho para orientar en la vecindad, en la familia, los compañeros de trabajo o cualquier persona que esté cerca de nosotros y que ya sabe que estamos en esta etapa de formación previsional. Terminando esta primera parte de la clase de los multifondos y la FP, les propongo que hagamos un descanso de 5 minutos para empezar con la clase 7, y ahí con eso ya ver otro tema que me parece bien importante, que tiene que ver con todas las brechas de género en el sistema de pensiones. Y esto es bien importante porque muchas veces es un tema que uno lo discute y lo conversa, pero aquí en el fondo tiene bases bastante profundas de desigualdad e iniciativas que se han tomado para recuperar o salir adelante con estas desigualdades que el sistema aún plantea, pero que se busca cada vez aminorar más. Así que Volvemos, Hernán. gracias. Caroline, aquí estamos. Gracias. Entonces, tenemos esta interesante pregunta de Loreto, que además entiendo que lo está planteando desde la situación particular, lo que me da el permiso para comentarlo, gracias a que ella da el puntapié. ¿Cómo hago para saber cuánto ahorrar para una mejor pensión? Tengo 7 millones y tengo 38 años. Ella tiene la opción de pensionarse por vejez a los 60, por lo tanto le quedan 22 años. 22 años en los cuales va a tener uno o varios trabajos, va a tener un sueldo que podría ir cambiando y ojalá subiendo, debiéramos tener un tiempo de ojalá bajas lagunas, por lo tanto va a aumentar el capital. Pero en ese aumento de capital hay un dato también que uno a veces mira cuando ya está mucho más cercano a la edad de pensionarse. Y por ejemplo que con 7 millones
uno puede aumentar el monto de la pensión en cerca de una UF. Por lo tanto, la dimensión de capital que uno quiere incorporar para subir el monto de pensión es alta. Pero eso se ve más dramáticamente si estoy al final del ciclo laboral. Si yo estoy con cerca de 60 años mujer o 65 años hombre y quiero a esa altura tratar de aumentar mi fondo de pensión, inyectar 7 millones de pesos en la AFP para que esta pensión suba cerca de una UF es complejo. En cambio, que mientras antes yo pueda ir generando por las cotizaciones obligatorias más el ahorro voluntario en los instrumentos que ya estuvimos viendo, incorporación de capitales para que el chanchito y el pozo sea más grande, ese ingreso, por el tiempo que va a transcurrir y por la rentabilidad de los fondos, me va a ir permitiendo generar un monto de pensión futura mayor. Así que la invitación, Loreto, es a tener trabajo, a cuidar el trabajo, evitar que muchas veces el rol de la mujer le perjudique, como lo vamos a ver ahora, en estas importantes brechas y diferencias injustas que se ve en género, le puedan permitir acceder a un mejor monto de pensión. Y dicho eso, estamos viendo que hemos estado repasando un montón de situaciones que tienen que ver con los desafíos que tenemos en el sistema previsional y hemos estado permanentemente haciendo el acento en las perspectivas de género. Porque si uno busca algo en la reforma de pensiones, creo yo, a mi entender, es que ojalá sea con una discriminación positiva a la mujer. Por todo lo que vamos a ver a continuación, que yo creo que no nos va a sorprender, pero un dato de la causa bastante real. Aquí estamos con los sistemas de pensiones que hemos tenido y que se aplican en distintos países, pero lo que queremos es concentrarnos en estos temas de las diferencias de género. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué tenemos esta situación de tanta diferencia, incluso en los distintos sistemas previsionales que hemos tenido? Uno, la brecha salarial. Si uno se fija en las noticias, hace muy pocos días se dio la información de que lamentablemente incluso esta brecha aumentó. En la pandemia se había logrado generar una suerte como de mayor justicia o mayor igualdad, pero ya nuevamente en régimen laboral normal y con todos los parámetros del mercado laboral que estamos teniendo en este momento, nuevamente esta brecha aumentó. Tenía por ahí el dato, pero no me quiero distraer para seguir con el hilo de la presentación. Lo otro, las tareas que le ha tocado a la mujer del punto de vista de la crianza, del punto de vista de la enfermedad de un integrante de la familia, de cualquier situación de la coyuntura familiar o la misma situación, incluso el cuidado de los padres, han llevado que justamente ellas terminen postergándose del ámbito laboral, del trabajo, por lo tanto del sueldo y de la ausencia de la cotización. Por lo tanto, no es extraño ver en ellas muchas mayores lagunas previsionales que en el caso de los hombres. Y si uno piensa en la expectativa de vida, de nuevo tenemos una situación que es curiosa. Las mujeres viven más, pero se pensionan antes. Y los hombres viven menos en promedio por su expectativa de vida y se pensionan después. Entonces, si las mujeres se pensionan antes y viven más y tienen menos fondos, menos cotizaciones y más lagunas, por lo tanto tienen una pensión más baja, que les tiene que durar más que la pensión de los hombres, que es más alta, sobre sueldos más altos, menor cantidad de lagunas generalizando y obviamente con capitales más altos. Por lo tanto, nuevamente tenemos aquí una situación bien curiosa que incluso la edad de pensionarse sigue siendo otra variable que juega absolutamente en contra. Aquí tenemos una mirada bien interesante sobre este punto y Harry, si nos puede ayudar a compartir este video, te lo agradecería. Perfecto. Voy a iniciar el video y los invito a que se concentren un poquitito, que es un video bastante interesante. La historia laboral de la mujer es más precaria, más inestable y tiene inserciones laborales distintas a las que tienen en promedio los hombres. Más informalidad, más rotación laboral y además
una carga excesiva del trabajo no remunerado que implica que las mujeres no puedan tener una trayectoria laboral a tiempo completo durante todas sus vidas laborales. Esto repercute en cualquier sistema contributivo, sea de capitalización o sea de reparto. Cuando hablamos de seguridad social, hablamos de sistemas que buscan introducir algún nivel de solidaridad entre las generaciones o hacia adentro de las generaciones. Las formas y los dispositivos que tienen los sistemas de pensiones para poder introducir ese componente de solidaridad y de redistribución son variados. Cualquier reforma ¿Y ahora? La historia laboral de la mujer es más precaria, más inestable. ¿Y quizá Hernán tiene que dejar de compartir? Hardy. Lo vemos, a ver. Ahí dejé de compartir. La historia laboral de la mujer es más precaria, más inestable y tiene inserciones laborales distintas a las que tienen en promedio los hombres. Más informalidad, más rotación laboral y además una carga excesiva del trabajo no remunerado que implica que las mujeres no puedan tener una trayectoria laboral a tiempo completo durante todas sus vidas laborales. Esto repercute en cualquier sistema contributivo, sea de capitalización o sea de reparto. Cuando hablamos de seguridad social, hablamos de sistemas que buscan introducir algún nivel de solidaridad entre las generaciones o hacia adentro de las generaciones. Las formas y los dispositivos que tienen los sistemas de pensiones para poder introducir ese componente de solidaridad y de redistribución son variados. Cualquier reforma previsional tiene que contemplar estos mecanismos a los efectos de que las reformas y los mismos sistemas sean, desde el punto de vista social, sostenibles y legitimados por las sociedades. Y por ello es muy importante que las pensiones, las reformas de pensiones, tengan un capítulo o contemplen la dimensión de género en su diseño y también principalmente en su implementación. Una forma es tener en el diseño del seguro social fórmulas de beneficio que sean más favorables para las mujeres o tengan la posibilidad de compensar algunas responsabilidades que siguen estando sobre las espaldas de las mujeres, principalmente el trabajo no remunerado, como también el trabajo de cuidado de niños, niñas y adolescentes, como también el de las personas con discapacidad o las personas mayores. De esta forma, en numerosos países se han reconocido mayores años de contribuciones o una compensación a esa brecha de contribuciones que existe para obtener la prestación, como también otras prestaciones complementarias que son financiadas, por ejemplo, a través de impuestos, como son los bonos por hijo. La edad de retiro es una variable clave en los sistemas de pensiones. Es un parámetro junto a otros que determina la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y la posibilidad de mantener el nivel de los beneficios. A medida que hemos aumentado la expectativa de vida en los países tanto desarrollados como países emergentes y en vías de desarrollo, las edades de retiro se han ido incrementando en forma gradual para no introducir cambios bruscos en las planificaciones que hacen las familias, las personas, como también para que los sistemas de seguridad social y el mercado de trabajo puedan ajustarse. Hay sistemas en donde persisten distintas edades de retiro para hombres y mujeres que surgen cuando los sistemas fueron creados o fueron evolucionando justamente para compensar a las mujeres por estas mayores responsabilidades en el trabajo de cuidados y en el trabajo no remunerado. En la medida que se vayan igualando las condiciones en el mercado de trabajo para hombres y mujeres,
es razonable pensar que también se vayan igualando los parámetros que permiten adquirir las prestaciones, es decir, que se vayan igualando las edades de retiro. No sé si les pasa a ustedes, pero encuentro que un video emocionalmente fuerte y además muy apegado a la realidad. Yo no voy a comentar ni voy a repetir lo mismo que se dice, pero sí creo que hay elementos que están claramente señalados, como que tiene que haber una solidaridad y una mayor redistribución. Tiene que haber una discriminación positiva, que es un concepto que no siempre se conversa con tanta claridad, pero frente a todo el perjuicio que ha habido en el último tiempo, y pese a las iniciativas que se han llevado a cabo, hay que compensar. Y esa compensación tiene que ir por distintas vías. Será por la edad, será por una cotización adicional, será por la solidaridad intra o intergeneracional, será por los beneficios adicionales como el bono por hijo nacido vivo, o incluso figuras que creo que la vamos a ver un poquito más adelante, como la afiliado o afiliada voluntaria. Entonces, aquí rápidamente uno puede ir como acercándonos a algunas preguntas que nos ayudan a avanzar y nos preguntamos, ¿las brechas de género son evidentes en los sistemas de pensiones de capitalización individual, pero se resuelven en los sistemas de reparto? ¿Es verdadero o falso? Y ahí no es muy difícil encontrar la respuesta. La verdad es que efectivamente no se da. Y es evidente que en ambos sistemas siguen apareciendo las brechas de género, la mayor cantidad de lagunas previsionales, el pensionarse antes. Y además, como si no hubiéramos dicho ya nada al respecto, las mujeres se pensionan antes, pero para poder acceder a un tema de beneficio del pilar solidario, tienen que esperar además aparejarse con la edad de los hombres a los 65 años. Entonces ahí ya se podría haber corregido algo de las injusticias que han habido en todo este tiempo y podría haber sido que a los 60 años ya se pudiera acceder, por ejemplo, a la PGU o a otros beneficios que podrían ser evidentes de poder tenerlos incorporados en la normativa. Profesor, justamente Dígame. en relación a lo mismo, Yasna nos comenta, cuando se instaló el tema de igualdad entre hombres y mujeres, han bajado considerablemente los trabajos para mujeres. Y también muchas mujeres que trabajan en atención al público o en casas particulares piden que no les coticen para que no le hagan los descuentos correspondientes. Sí, es amplia la mirada, porque la verdad es que muchas veces piden que no les coticen porque o están aparejados a algún sistema de beneficio del marido o porque quieren acceder a mayor ingreso. Es una manera también de que la necesidad tiene cara de hereje y a veces prefiero renunciar a derechos y a beneficios con tal de tener un ingreso mayor y con eso cubrir necesidades básicas de la familia, postergándose ellas mismas en pos de su familia y de este amor infinito de las madres. Por lo tanto, en ese sentido, es preocupante y efectivamente, pese a que se han tomado algunas medidas, no se ha podido reponer o reparar este daño que se trata de aminorar, pero que aún está presente. Por eso que yo creo que, como muy bien lo decía el experto de la OIT, en la medida que las reformas de pensiones incorporen estos elementos, entremos en esta discusión y vayamos acercándonos a esta igualdad desde la diferenciación de género igual, vamos a poder ir teniendo reparo y algunas soluciones a lo que hemos estado conversando. Esto se da y por eso que las reformas de pensiones van teniendo esta perspectiva de género, porque no hay alternativa, tiene que ser así. Por lo tanto, uno ya debiera estar impulsando esto para poder trabajarlo. No quiero salir del tema, por lo tanto, esto que quiero seguir en la línea de lo que estamos hablando. Entonces, si uno Profesor, mira, dígame. disculpe, Gisela Villagra levantó la mano. Gisela, si quiere hacer algún tipo de Sí, consulta. Sí, hola.
yo quería hacer un comentario. Resulta que el día viernes yo fui a una charla con la ministra del Trabajo en Valdivia y estuvo también el ministro de Hacienda y justamente era para explicar la ¿La reforma que reforma? quieren hacer, sí. Y efectivamente, o sea, viene, la idea es mejorar las pensiones de ahora y las pensiones del futuro, y sí, viene distinguida, como para que sea un poco más para las mujeres, sí, a diferencia de los hombres. Esta discriminación positiva, correcto. Discriminación positiva, exactamente. Sí, o sea, es mucho más lo que explicaron, pero efectivamente, o sea, eso viene también en la reforma. Sí. Y Eso en ese quería decir. sentido, Sí. sí, gracias, Gisela. Y en ese sentido, no solamente es importante lo que plantean estas autoridades, sino que se haga carne. Llevamos 3 gobiernos presentando reformas de pensiones. Este es un tema que debiera concitar bastante consenso. Es muy difícil taparse los ojos y no ver esta realidad de diferencia y brechas de género, pero obviamente no basta con la intención o los buenos discursos. Esto tiene que materializarse y es posible de hacer. La otra vez hablábamos el tema de que existe una situación de incompatibilidad entre la cuota mortoria, el bono por hijo nacido vivo, etcétera, y basta que uno tenga en un artículo misceláneo de la ley la compatibilidad de ambos beneficios y se supera una tensión que tienen que estar viviendo las mujeres entre optar por si obtengo el bono o tengo la plata para poder cubrir la cuota mortoria. Entonces, hay pequeños y micro ejemplos que podrían superarse y que obviamente podría llevar a que en el fondo esto se vaya minimizando. Y por eso que hablamos de que en general, como estadísticas gruesas, las mujeres se pensionan a esta edad, los 60 años, y tienen como 10 años de cotizaciones. En cambio, los hombres se pensionan a esa edad y tienen en promedio 15 años de cotizaciones. Entonces, existe en ese sentido mucha diferencia que sigue siendo siempre y lamentablemente, y lo tengo que confirmar, en contra de las mujeres en este sistema y en los sistemas que ha habido. Y si uno se concentra de nuevo en el plato de fondo que estamos discutiendo, están aquí buena parte de los temas que influyen. Las mujeres no cotizan cuando realizan trabajo no remunerado. Y el trabajo remunerado no siempre es una opción voluntaria. La crianza cae en ella, el cuidado de los enfermos cae en ella, el cuidado de un hijo inválido con mayor razón, y también el tema del cuidado de nuestros padres mayores también termina siendo una necesidad que las va llevando, a veces con absoluto cariño, pero también con la posibilidad de no escoger, a dejar el mercado del trabajo y obviamente a incorporarse a este tipo de actividades que aparte tienen un desgaste, no tienen ninguna recompensa. De hecho, se está hablando también de algunos temas en esta materia para que las cuidadoras tengan también un ingreso que subsidia en parte ese trabajo que les toca realizar. Ganan en promedio menos que los hombres. Y esto está visto. A igual cargo, la remuneración del hombre tiende a ser mayor que de la mujer, lo que es una situación injusta. Lo otro es que tenemos factores adicionales que también están influyendo y que, como decíamos, viven más. Por lo tanto, al vivir más, los mismos fondos que están mermados por los tiempos que trabajan sin remuneración y sin cotización, termina generándole montos menores y pensiones menores. Pero además, viven más tiempo. Por lo tanto, los menores capitales generan una pensión más baja, pero les tiene que durar más tiempo. Y si se les llegara a acabar o fueran muy inferiores esos recursos o no hubieran podido trabajar por distintas razones, el beneficio del Estado solo se entrega a partir de los 65 años. Y ahí de nuevo uno podría decir, hagamos una discriminación positiva y que a las mujeres se les respete los 60 años para recibir estos beneficios versus los hombres que tienen el tema de la edad a los 65 años. Profesor, Entonces, dígame. disculpe, No, por Mauricio favor. Solís, entiendo que quiere hacer algún tipo de pregunta.
No sé. Vamos Hola, con ella. profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, mire, yo le hice el trámite a mis viejos, a mis abuelos, hace años atrás sobre el bono de matrimonio por más de 50 años. ¿Ya? Y mi abuela le preguntaron si prefería un bono, el bono por hijo o lo que usted estaba diciendo. Y ella optó por el bono por hijo y lamentablemente perdió su cuota morsada, su urna, se parece. Mm. Eso era el comentario. Que Sí, mi vieja le lamentablemente, claro, viene a reforzar, Mauricio, lo que yo estoy tratando, que hay Sí, es por eso. materias que pueden ser fácilmente resueltas desde la perspectiva de lo que uno plantea, pero que no alcanza a llegar a los oídos de quienes toman estas decisiones. Podrán decir que una cantidad de recursos mayor, pero recordemos que la cuota mortuoria sale de los fondos. Y recordemos que el bono por hijo nacido vivo está contemplado en el presupuesto de la nación. En el primero, quien acredita el gasto recibe las 15 UF la cuota mortuoria. Y en el segundo, las mujeres que solicitan el bono por hijo nacido vivo, teniendo cumplidos esos requisitos, que los vamos a ver inmediatamente, reciben el bono. Y muchas mujeres no lo solicitan, o porque no saben, están desinformadas, o bien no lo necesitan, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, al tal los recursos, no debieran ser incompatibles ni quedar uno con la pérdida del otro beneficio. Entonces, ahí yo siento y me hago responsable de mis palabras, es un problema de voluntad, pero también tiene mucho que ver que buena parte de estas leyes han sido discutidas más desde la masculinidad. Y por eso que hoy día la paridad y todas estas variables de mayor igualdad van permitiendo que se vayan complementando las miradas y las decisiones de política pública, y en este caso de reforma previsional, vayan siendo cada vez más las que correspondan. Y si uno mira, de nuevo tenemos acá en el tema de las brechas de género, lo que era el pilar solidario, esta pensión básica solidaria y este aporte previsional solidario que ya no existe y que fue reemplazado por la pensión garantizada universal. También teníamos diferencias en estas materias. Entonces, viene de antes, y esto no es culpa de uno o de otro, es culpa de todos, de que no se ha podido en el fondo llegar al consenso o bajar los niveles de egocentrismo, como digo yo, de vanidad, donde tenemos que en el fondo ponernos con un objetivo común para que esto no siga siendo una brecha que se extienda o una situación que se mantenga en el tiempo. Y por eso que les planteaba yo aquí que hay dos figuras que creo que ayudan un poquitito a reducir esta brecha. El primero es este bono por hijo nacido vivo. ¿Quiénes tienen derecho? Todas las mujeres, independiente de su situación económica, independiente del estrato socioeconómico, independiente si han trabajado o no, que sean madres de hijos adoptivos o propios, que tengan más de 65 años y que se hayan pensionado después de julio del 2009. Y esto tiene además aparejado de que tenemos un bono que es el 10% de 18 ingresos mínimos, o 1,8 ingresos mínimos, por decirlo de otra manera. Y eso hoy día está en torno a los 700.000 pesos por hijo. Entonces, ¿cómo aplica este beneficio? Cuando la mujer cumple los 65 años, estando afiliada a una AFP o no, teniendo fondo o no teniendo fondo, solicita este bono por hijo nacido vivo y obtiene este beneficio que no es al bolsillo de la mujer, sino que es a las cuentas de la AFP o a las cuentas del sistema donde ella esté o del sistema solidario. Por lo tanto, es un beneficio que el Estado da y que se traduce en pensión, ya sea prorrateando una pensión en un plazo más largo o complementando el monto de pensión que la persona ha tenido. Entonces, por eso que me detengo un poco en este instrumento que en su momento no ha existido, pero como aquí dice, justamente es un fondo que tiene una determinada rentabilidad y que se da y se otorga desde el nacimiento del hijo hasta que la madre cumple los 65 años para efecto de este cálculo de rentabilidad. Y se le entrega a todas las mujeres que lo solicitan para que en el fondo tengan
un aporte adicional que en ningún caso va a compensar la tarea de crianza. No es que este sea el precio de la crianza, pero créanme que por lo menos parece que es un beneficio, un gesto que sí complementa a aquellas personas que no han tenido incluso otros ingresos o han mermado mucho su trabajo, sus cotizaciones, sus fondos y su pensión. Por eso que me detengo aquí con tanto detención, porque esta es una de las medidas que en su momento se tomó y que creo que estaba en la línea correcta. Ujú. No sé si respecto a eso. Sí. En relación a eso, pregunta personal en realidad. Entiendo que tiene que estar la madre, en este caso, afiliada a una FP para que esto se pueda hacer efectivo, ¿cierto? No es cierto. Una ¿No? persona, Profesor, dígame, consulta, disculpe que lo interrumpa, no levanté la mano, es que voy manejando. Eh, ¿va quería saber, manejando con mano libre? sí, obviamente que sí. Ya. Quería saber por qué a qué se debe de que el bono por hijo nacido vivo se pague en cuotas, no se paga en un pago o en dos. Ya. Bueno, José, que había planteado una pregunta inicial, vamos a Perdón. contestar. No se preocupe, tranquila, tranquila. Maneje con cuidado, por favor, maneje con cuidado. Le voy a Sí. contestar. José justamente planteaba si esto es solo para aquellas personas que están en la FP. No, cualquier mujer puede solicitar. Esto lo solicita en el IPS, Chile Atiende, en la FP, en la compañía de seguro, etcétera, de tal manera de que, como insisto, tiene que tener los 65 años cumplidos, ser madre biológica o adoptiva, haberse pensionado después de julio de 2009 y tener cumplido los 65 años. En la medida que se cumplen esos requisitos, solicita el bono, y aquí voy a la pregunta de nuestra alumna, se entregan cuotas porque está asociado a pensión, y las pensiones son mensuales, por lo tanto no se paga de una vez, se prorratea. Ahora, cuando uno trata de navegar en el sistema que tanto critica, tiene que también saber que hay maneras de cómo esto uno lo puede retirar. Hay personas que no tenían derecho a una pensión, que no tenían fondos previsionales y se afilian a una FP, llega el bono y en el retiro, los 10%, las personas pudieron retirar parte de estos fondos porque ya estaban en las cuentas y por lo tanto eran parte de la propiedad. Y no se prorratearon en pensión mensual, sino que pudieron ser retirados como parte de este concepto de la discusión del retiro de los 10%. Pero es como una manera media torcida de haber logrado generar un retiro de estas platas más bien completa. Con esto solo quiero decir que si alguien ha escuchado que la persona, esta mujer, sacó toda la plata, no puede sacar la plata al bolsillo. Es por pensión y se prorratea. Y por eso que muchas veces son cuotas mensuales bajísimas por mucho tiempo o son cuotas por periodos más cortos que va a complementar el monto de la pensión, ya sea que reciba por la FP o que reciba por la compañía. Ah, muchas gracias, me quedó bastante claro. Mi mamá me estaba comentando recién que había sacado como una cuota muy baja, como 3.000 pesos por mes. Exactamente, exactamente. Ya, pero me Profesor, quedó claro. Ya, y Muchas gracias. maneje con profesor, cuidado. disculpe que no sé cómo se levanta la mano por el chat. Yo lo estoy mirando, cuénteme. A mi abuela le dan 1.111 pesos por hijo y fueron 14. Sí. Uf, ya. Yo le Imagínate. decía, te valen más, no, no te valen estos cabros, pucha que te valen poco. Bueno, cada cabro vale lo que vale, de acuerdo a lo que es el Así valor decía del yo, algunos bono. valen mucho. Claro, vale, sí, no, independiente de la calidad humana y personal que cada uno No, tenga. no, eso era un comentario Eh, aparte, pero es súper poco. Lamentablemente, Se lo Mauricio, pagan con su pensión. claro, ratificamos lo que estamos hablando. Otra medida que también podría tener algún elemento correctivo, pero que en principio tenemos que reconocer que funciona así, y lo que nos decía recién la alumna y usted nos viene a ratificar que se prorratea y se entregan pensiones mensuales durante mucho tiempo. Que muchas veces, ojo, la vida y las necesidades económicas de la vida no dan para estar recibiendo en cuotas tan pequeñas. A veces uno Sí. podría tener en ciertas condiciones una entrega de una cuota mayor, pero eso ya es el deseo, el anhelo que uno tiene, pero no necesariamente es lo que se traduce en los proyectos de ley. Por lo tanto,
ahí yo no tengo ningún inconveniente que en la medida que nos vayamos convirtiendo en masa crítica, vayamos presionando en las esferas en las cuales nos toca participar para que estos temas se vayan tomando en serio y no sean solo discusiones de eslogan, sino que efectivamente Profesor, sean medidas que se potencien. ¿Sí? ¿Quién me habla? consulta. Yo, Yasna, Ya, ya. consulta. La ley especifica que igual puede tener un solo pago o decía, No, ahí me perdí porque estoy con la señal intermitente. no permite un solo pago. Todo se prorratea como pago de pensión. Por lo tanto, terminan siendo cuotas. Y esas cuotas tienen que ver con la cantidad de plata y con la cantidad de hijos, obviamente. Pero siempre va a ser un prorrateo mensual. No hay un pago de una vez, ni mucho menos un pago de retiro directo al bolsillo. Aunque nos cueste asumirlo. Solamente quiero ver algo que no quiero que se me escape. Ya, no, ya sé dónde está. Ya. Por lo tanto, este bono ha sido parte de una de las reformas del sistema de pensiones chileno y tiene hoy día este alcance como de 700.000 pesos por hijo, que lo reciben las mujeres que se pensionaron después de julio del 2009, que cumplieron los 65 años y que obviamente lo pueden solicitar. Y si no lo solicitan, no se les paga. Por eso que es tan importante educarnos en estas materias para que obviamente lo vayan recibiendo. Hay una segunda figura. No sé si hay preguntas o manito levantada, me interrumpes, pero avanzo un poco más. De Hay momento una no tenemos segunda. preguntas, solamente ya nos lo había comentado en relación a un tema anterior, que bueno, debido al desconocimiento muchas veces, hoy en día los hijos, ¿cierto? Se deben hacer cargo de sus padres y bueno, quien cuida debe ser remunerado, ¿cierto? Eso es lo que nos comenta, bueno, en su momento Yasna. Es lo único que hemos recibido de momento. Ya, y ya que estamos en este tema, y perdonen que le ponga tanta pasión, pero de verdad que creo que es importante que lo repasemos una y otra vez, es que acuérdense lo que dije en algún momento, esto está como un beneficio para la madre biológica o la madre adoptiva, ambos la pueden recibir. Por lo tanto, si nosotros sabemos que este financiamiento lo contempla el presupuesto de la nación y que está en beneficio de las mujeres, no debiéramos más que estar predicando de que este bono existe, que accede a las mujeres, que lo puede solicitar por cualquiera de las ventanillas y que le corresponde recibirlo a partir de los 65 años. Por lo tanto, desde mi perspectiva, estimados alumnos y alumnas, no debiera existir ni una mujer cercana a su grupo familiar que cumpliendo estos requisitos no reciba este bono. Por pequeño que sea la cuota mensual, pero todo suma y es un beneficio que se ha incorporado para que efectivamente la mujer lo tenga como parte de sus ingresos adicionales por el hecho de haber traído a este mundo hijos o haber adoptado alguno de ellos también. ¿Ya? Para que en el fondo ahí abarquemos todos los tópicos que esta materia tiene. Dígame, Consulta, Yanna. profe. A ver, sí, estuve leyendo un poco el tema de los 12 bordes y cosas de ahora de la nueva constitución actual, la que están escribiendo, y estaba leyendo en parte de lo que es de las pensiones, en que también hay la opción de poder estatizar todo. ¿Sería beneficioso eso? ¿Se ¿De volvería poder como qué, a las perdón? pensiones que eran antiguamente? Es- ¿De poder qué, Estatizar, perdón? Ah, ya. estatizar las pensiones. Entonces sería como lo que tenían antiguamente las personas, que no recuerdo el nombre, antes de que llegaran las AFP, El que sistema de reparto. el seguro social Seguro. Sí, el seguro social era una de las cajas. será, Era caja de los obreros, pero estaba Canaempo, estaba Empare, había muchas cajas de previsión social, pero yo en esto quiero ser bien honesto en mis planteamientos. Yo creo que las reformas de pensiones no son para comentarlas, porque entra un proyecto de ley al Congreso, y han entrado muchos, y sale lo que sea la voluntad de los congresistas y de las congresistas. Entonces, ahí tenemos un problema con la reforma, que esto que estamos discutiendo y que de repente nos puede parecer tan lógico, de que se pueden ir buscando caminos y que el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo, como nos contaba la alumna, lo plantearan en un seminario, en una charla en la zona, debiera hacer eco, pero a veces no se supera la barrera sobre la cual esto debería convertirse en política pública. Entonces,
de estatizar los fondos, yo le puedo decir una sola cosa con conocimiento de causa. Le preguntamos una vez en un proyecto de educación previsional a muchos jóvenes si ellos tuvieran un sistema de reparto como el que existía antes, donde los jóvenes con sus cotizaciones financiaban las pensiones de los mayores, es decir, de los pasivos, si estarían dispuestos o no. Mayoritariamente, ¿cuál creen que fue la respuesta? Que no. Contésteme el que quiera. Que no. No. Que no. Y antes, el porcentaje de cotización que yo tenía en las cajas de previsión social era de un 20 y tantos %, y eso financiaba a las personas de mayor edad o pasiva. ¿Pero por qué? Porque la pirámide era así. Teníamos una base de jóvenes, de personas activas, que contribuían con sus cotizaciones, armaban un buen cimiento y financiaban la punta de la pirámide, que eran menos personas. Hoy día la pirámide se invirtió. Cada vez son más las personas mayores que están acá arriba, la base se fue arriba, y menos las personas activas que contribuyen. Por lo tanto, el porcentaje de cotización en esta pirámide invertida de los que trabajamos y que estamos activos es un porcentaje mayor o menor para financiar a los pasivos que están creciendo. No se peleen por responder. Claro, era el menor. Mayor o menor. Si hay más personas mayores que se quieren pensionar y si tuviéramos un sistema de reparto y somos menos los que contribuimos, tenemos que contribuir con más plata. Claro, eso me Y ese, refería. claro, y ese porcentaje, por eso que di vuelta a la pirámide, y ese porcentaje va cercano al 35-40% de nuestro sueldo. ¿Quién de nosotros solidariamente quisiéramos que nos saquen un 35, un 40% en un sistema de reparto para financiar las pensiones de los mayores? Y la encuesta fue mayoritariamente poco o nadie, porque la solidaridad ahí no corre. Y no me quiero entusiasmar mucho, pero es la misma discusión que tenemos hoy día con el 6% adicional, donde la gran mayoría señala que podría haber un compartir ese porcentaje o un factor solidario de intra o intergeneracional, o definitivamente el otro extremo, que el 6% adicional se vaya a las cuentas individuales. Entonces, como sociedad, podemos tener un discurso, pero en la práctica parece que actuamos de otra manera. Entonces, por eso que, Yanna, perdone que me extienda en la respuesta, pero en uno de estos temas de estatizar las pensiones y llevarlo a lo que era un sistema de reparto, no creo que tenga mucho destino, pero sí nos estamos acercando a lo que está haciendo hoy día también el sistema, un sistema mixto, donde tenemos un componente obligatorio, tenemos instrumentos de cotización voluntaria y tenemos un pilar solidario que en el fondo nos complementa con aportes del Estado, con aportes del empleador y aportes del trabajador y la trabajadora, a juntar este chanchito, este fondo, para aspirar a pensiones estables, sustentables, permanentes, crecientes en el tiempo. Ya, me callo mejor. Hablé mucho. Pregunta José para tener un pequeño respiro. Está bien, profe, que hable, así uno va aprendiendo. Uno se Es verdad. impregna con usted. Usted es un muy buen orador. Sí, pero lo que pasa es que es la garganta la que se me agota. Por eso la pausa, ¿no? Si yo feliz, y creo que justamente generar masa crítica, discutir y reflexionar a partir de las preguntas de ustedes, para mí es un privilegio, porque es la mirada que todos estamos teniendo y que queremos traspasarle a quienes toman las decisiones también. Por eso que es importante, así que gracias por sus palabras, Mauricio, y por las preguntas que todos hacen. Y vamos a otra figura. Si estamos hablando de la mujer y vemos cómo podemos ayudar a la mujer, todos los que trabajen, hombres o mujeres, podemos generar, tanto en los hombres como en las mujeres, la afiliación como cotizante voluntario o cotizante voluntaria. ¿Qué significa esto? Que si yo trabajo remuneradamente en una empresa y tengo un contrato, soy un afiliado dependiente. Si yo me muevo en una actividad económica en la cual emito boletas de honorario, soy un afiliado independiente. Pero la persona que no trabaja remunerada, la dueña de casa, la persona que está al cuidado de la familia, de los enfermos, los inválidos, los mayores,
¿No podrían ser afiliados voluntarios? Claro que sí. Y basta que el marido, que otra persona le cotice en la cuenta de ella como afiliada voluntaria y se genera un fondo que yo lo puedo pagar porque me acerco a la FP a pagarle a la cuenta de mi mujer, de mi hermana o de algún familiar y constituye esa figura de afiliada voluntaria, o incluso le puedo pedir a mi empleador que aparte de las cotizaciones que me saca mi obligatoria, destine una parte de mi sueldo hacia la afiliada voluntaria que se creó, que puede ser, como le digo, una pariente. Esta figura existe. ¿Ustedes creen que se ocupa mucho? No. Yo creo que sí. No se ocupa ni tampoco hay mucho conocimiento de eso. Buen punto. Hay poco conocimiento y tampoco se ocupa mucho. Pero si existe el instrumento y nosotros lo estamos conociendo, tendríamos que fortalecerlo. No quiero prender con agua como uno dice, pero ¿qué pasa si nosotros, y esto también es una idea que se ha discutido, generáramos en los hijos que nos van naciendo un fondo o una cuenta de afiliado voluntario? Y puede ser no desde los padres, también puede ser desde el Estado. Y pues lo tiro porque es una discusión que se ha tenido en varios foros. Imagínense que el Estado pusiera, como se ha dicho en distintos lugares, 1.000.000 de pesos por cada hijo al nacer. Ese fondo tendría al menos 60 años para rentabilizarse. Al menos desde el año 1 hasta el año 60 de las mujeres, más todas las cotizaciones voluntarias después que habrían, más todos los aportes voluntarios que habrían, más todos los beneficios del Estado. Entonces, de repente, no es que no seamos creativos, está la posibilidad, los instrumentos existen, pero o los conocemos y miramos un poco para el lado, o los conocemos y no podemos generarle con los sueldos que tenemos una cotización a una afiliada voluntaria. Pero están, y el Estado también de repente podría pensar que es un mecanismo de aporte inicial para que durante toda la vida del ciclo laboral se vaya generando un mayor pozo y podríamos estar asegurando unas pensiones bastante más altas cuando esos bebés, esas guaguas crezcan y ya tengan la edad para pensionarse. Y con eso evitaríamos varias cosas como, por ejemplo, aumentar los fondos, cubrir las lagunas previsionales, cubrir los periodos en que no se puede trabajar o esta brecha en la edad al pensionarse entre hombres y mujeres. Vamos a pasar a otro capítulo. Interesante, sugestivo y me imagino que un poquito desconocido también. Si pensamos que también hay diferencias de brecha de género en lo que puede significar el menoscabo que una de las partes tuvo en relación a la otra, le hace mujer o hombre, tenemos la compensación previsional por divorcio o nulidad. Si yo tuve un proyecto de familia, tuve algún tipo de vínculo y ese vínculo no funcionó y efectivamente me he visto en un menoscabo económico y me vi perjudicado por dedicarle el tiempo doméstico, porque tuve que enfrentar un proyecto familiar en el extranjero, porque el marido no me dejó trabajar o porque la señora me restringió la salida del hogar. Pueden ser todos los ejemplos que se le ocurran. Yo puedo representar esto en un juicio, en los tribunales, y un juez puede determinar que efectivamente nosotros tenemos una compensación de todos los fondos previsionales que se constituyeron durante el matrimonio, y el juez puede determinar hasta el 50% de los fondos previsionales que se constituyeron durante el matrimonio en favor de la parte más débil o de la parte que sufrió este menoscabo económico. Y eso lo ordena un juez y con eso se genera una resolución que estamos en el fondo en la posibilidad de que esa plata que el juez le determinó a quien compensa se vaya al fondo previsional de la persona compensada, sea hombre o mujer. Por lo tanto, es importante que tengamos claro que esta modalidad existe, se ha ocupado, no se ocupa tan fuertemente. Si ustedes se fijan en la lámina anterior, tenemos ahí casos,
donde desde el 2009 en adelante partimos con muy pocos casos, siempre más para las mujeres que para los hombres, por lo tanto son las mujeres las que más se han visto beneficiadas, pero esto también partió con compensaciones altas para muy pocos casos, y de repente tenemos años donde han habido muchos casos, pero la sumatoria de las compensaciones también han sido un poco menores. Pero el instrumento está, y el cuadro justamente muestra eso, de que se puede traspasar de la cuenta de quien compensa el 50% de los fondos previsionales que por resolución determina el juez para que se vaya a la cuenta y a la FP de la mujer o del hombre que se ha visto perjudicado. ¿Pregunta sobre esta compensación previsional de divorcio o nulidad? No, profesor, no tenemos preguntas de momento, solamente un comentario de Isabel que en relación a la cotización, ¿cierto? Que se le hace por ejemplo, a otras personas, al hijo, a la pareja, que no se ocupa mucho porque no es, digamos, no es conocido, no se sabe mucho de eso. Y ahora me No está era comentando conocido. claro. Corrijamos, no era conocido. Ah, claro, no era conocido, ahora lo sabemos. Y Ahora lo también nos sabemos. comenta ahora Isabel, lo dice solo es cuando, creo que dice, no, cuñado, no entiendo. El matrimonio, no, la verdad, si quiere intervenir Isabel, disculpe, no lo entendí. Si quiere comentarlo aquí a viva voz. Bueno, igual Gisela tiene la manita más levantada, si quiere Vamos, hablar. Gisela. Sí, es que yo sí conocía la modalidad porque los abogados que me divorciaron a mí en el 2017 demandaron esa parte también y tuve compensación económica de la AFP de mi ex marido a mi AFP. Muy bien, muy bien. La felicito porque creo que es de toda justicia y les recuerdo que esto no tiene que ver con la pensión de alimentos. Ese otro capítulo. Victoria. Sí, una consulta. Mire, justamente hace una semana atrás ya están haciendo los trámites mis padres de divorcio. Bueno, ellos llevan separados más de 20 años. Hicieron el cese de convivencia y ahora lo están haciendo por el tribunal. Mi pregunta es, como ellos se están separando por mutuo acuerdo, ella igual puede solicitar, porque como lo entendí yo, sería de que cuando están en el divorcio con abogados y cuando no han llegado aparte, ella igual lo puede solicitar. Sí, mire, la lámina que estamos dice, la compensación debe ser solicitada por una de las partes, llevada al tribunal por común acuerdo de las partes o mencionada por él o la juez durante el proceso. Esto es un juicio, por lo tanto una parte puede perfectamente plantear esto y el juez toma en antecedente eso y por supuesto que el común acuerdo allana bastante más el camino. Pero, insisto, aquí hay varios ejemplos que uno va conociendo. Hay personas que se han ido a estudiar al extranjero y arrastran a la otra parte de la pareja y le han imposibilitado desarrollar su actividad laboral. La crianza de uno, dos, tres, cuatro o los hijos que hayan tampoco dejan la posibilidad de trabajar y por lo tanto, obviamente, no se reciben cotizaciones. La prohibición de una de las partes o la pérdida de libertad del otro para moverse de acuerdo a lo que quiera seguir haciendo, también es un menoscabo. Por lo tanto, puede ser de común acuerdo, puede ser solicitado por una de las partes y el juez toma todo esto y dictamina, saca una resolución que se la manda a la FP y la FP la ejecuta. Una resolución ejecutoriada que la FP la ejecuta, salen los fondos del que va a compensar y llegan los fondos a la cuenta del compensado. Entonces, en este caso, Victoria, sus padres obviamente, si están en esa dinámica, pueden perfectamente generar esa instrucción y que se debería traducir a través de el juicio que está llevando el juez pertinente. Ah, ya, pero en ese caso, ella tiene que solicitarlo o él solicitarlo, porque no es algo que a ellos se les dice, porque dentro No, del proceso que han tenido, la verdad es que ni siquiera se lo han mencionado, y yo recién lo vengo a escuchar también.
Sí, no, los procesos de divorcio más bien llevan una conciliación. O sea, se busca el acuerdo entre las partes y hay una resolución que tiene que ver con compensación, a veces compensación económica, pero a partir de la casa la dividimos, se vende, la pensión de alimentos, se acuerda, las visitas, etcétera. Pero ese tratamiento es muy distinto a lo que es una compensación económica por divorcio o nulidad con respecto a los fondos previsionales. No es con respecto al patrimonio, a las cuentas, a los fondos mutuos, al auto. Ese tipo de cosas también se acuerdan en el trámite de divorcio y también sale una resolución. Pero este acuerdo de brecha de género se da con respecto solo a los fondos previsionales, ¿ya? Y si en este caso su papá o su mamá tiene una diferencia con respecto al otro y cree que le generó un menoscabo, una pérdida de algún tipo, obviamente que lo puede compensar de manera voluntaria, y si no es tan voluntario, se le plantea al juez y el juez lo toma en consideración y lo puede plasmar en esta resolución final que, como digo, va a notificar a la FP. Ah, ya, me quedó sumamente claro. Ahora les voy a hacer, bueno, no sé si en realidad meterme ahí o no, decirle o no, porque como están ellos separándose de buen acuerdo, la verdad es que siempre he tenido buena relación en ese sentido económico. Victoria, Pero se los voy a mencionar, no sé. no se lo recomiendo. Ya, ya, mejor. Dentro del ámbito fuera del ámbito de la clase, yo creo como filosofía de vida que uno de los padres solo les debe agradecer la vida. Y lo que ellos Claro, hagan con su pareja, que es un proyecto personal, exitoso, que no pudo seguir, es algo propio de la pareja. Creo que el rol de los exacto. hijos en ese ámbito es complejo. Claro, y Es por lo complejo. mismo se están separando ahora porque a mi madre ya le toca hacer su trámite para su pensión. Claro. Ahora, podría ser de toda justicia, pero tienen que verlo ellos y si no lo han podido acordar y ella cree que sí se ha sacrificado y ha tenido una pérdida, lo puede exigir perfectamente en el trámite y el juez lo más probable es que se lo pueda conceder en la medida que efectivamente se demuestre este detrimento o este perjuicio o menoscabo económico. Así que, pero, si quiere, sugiéralo nomás, pero en una sobremesa que no quede comprometida en el enredo. Ya me quedó claro. ¿Ya? Ok, Gracias. después. Dígame. Isabel Díaz hace una pregunta bien interesante en el chat respecto al tema de la compensación, esta misma. Dice, ¿Ya? ¿solo se solicita cuando uno está en matrimonio? Porque conviví 23 años. ¿Podría pedir digamos, una compensación a su ex? Ella? Mire, abajo dice, esta medida no depende del régimen matrimonial. Puede ser sociedad conyugal, comunidad de ¡Sí bienes, puedo! con separación de bienes, y también tiene este derecho quienes contrajeron la unión civil. Hay un vínculo, y ese vínculo el juez lo reconoce y se pide, obviamente cuando el vínculo se está disolviendo y solo sobre los fondos previsionales y las cotizaciones del compensado mientras se mantuvo ese vínculo. Por lo tanto, en materia de que uno se le transmite y se le menciona en el tribunal al juez para que lo considere, lo pondere y de ser acertado las condiciones, la traduzca en la resolución y la parte débil en este caso que tiene el menoscabo reciba esta compensación. Salgamos Uy. de, salgamos de este tema porque a mí me pone un poquito nervioso. No vamos a entrar en más detalles. Dejémoslo ahí nomás, ¿ya? Ya. Ya. La PGU, qué fantástico tema. La PGU. Si hay más preguntas, José, me interrumpe. No hay ningún problema. En el momento no Nos tenemos quedan- más. Ya, pues nos quedan 10 minutos. 10 minutitos. Entonces, estamos aquí en otro tema que tiene que ver siempre en el capítulo de brechas de género y que tiene que ver con la famosa PGU. Y la PGU, ¿por qué tiene esta discriminación, creo yo también? Porque las mujeres pueden acceder a ella, independiente del requisito de no integrar el 10% más rico de la población y de acreditar más de 20 años de residencia en Chile,
a partir de los 20 años y de estar residiendo en Chile los últimos 4 de los últimos 5 antes de pedir el beneficio, deben tener 65 años. ¿Por qué? Porque el pilar solidario es desde los 65 años. ¿Podría ser de los 60? ¿Le saldría más caro al Estado? Sí, pero si es una medida económica, de repente los recursos pueden estar, se pueden evaluar, se puede hacer más sustentable esta ley en el tiempo, y esa es una medida que ayudaría bastante a cortar esta brecha de género, porque dicho sea de paso, majaderamente, las mujeres tienen menos fondos, se pensionan antes, tienen más lagunas, tienen menos cotizaciones, tienen ingresos más bajos, se le acaba antes los fondos, viven más y cuando quieren la ayuda del Estado porque agüita necesitamos, tiene que cumplir los 65. Entonces, hasta este pilar solidario que avanzó en esta materia, le faltó la chaucha para el peso. Es una expresión muy antigua, pero la chaucha para el peso es hasta completar la moneda completa. Aquí me voy redundando, pero distinta expectativa de vida, diferencia en las lagunas previsionales, diferente edad al jubilar. Siguen siendo desafíos que las reformas tienen que tomar en consideración para poder cubrir este tema de la brecha de género. Analice el siguiente caso. Hardy, ¿me ayudas? Perfecto, vamos a iniciar una pregunta igual que unos momentos atrás. Gracias. Los invitamos a votar, tenemos un poquito más de 20 personas, así que... ¿Puedes leer la pregunta? La pregunta dice, analiza el siguiente caso. María probó menoscabo económico durante su juicio de divorcio. Ella renunció a su trabajo cuando quedó embarazada de su primer hijo y estuvo 7 años cuidando en su hogar a sus 3 hijas. El juez determinó una compensación previsional por divorcio o nulidad de 8.555.000 pesos a partir del estudio de los antecedentes patrimoniales de su ex esposo. La AFP de este recibió una orden de traspaso desde el tribunal. Pregunta, ¿recibirá María ese monto de parte de la AFP y podrá disponer de este para comprar un vehículo? Llevamos 2 respuestas de 20, 5, 7, 10, 11 respuestas, 13 respuestas, 15 respuestas, 16, parece que son Falso. 16 No personas puedo- activas de la casa. No me da el link. ¿Y podrá ser para pintar la casa? 17 respuestas, No, Hernán. tampoco. ¿Y para comprar muebles nuevos de la cocina? No. Algunas personas dicen que sí. ¿Alguien quiere explicar por qué sí y otro por qué no? Y así salvamos al profesor. No y se super- puede porque se supone que es para los fondos previsionales, al momento de que yo me pensione. Muy bien, muy bien. En el chat Bien. señalan lo mismo, solo para su pensión. Todos dicen que no se puede. Entonces, falso porque se deposita el monto determinado por él o la jueza en la cuenta de capitalización individual de María. La medida busca evitar que la pensión de María a recibir durante su vejez sea baja y ojalá no tan baja debido a las tareas que tuvo al cuidado de hijos, inválidos o abuelos, y es una medida que busca reducir brecha de género en las pensiones. Mil disculpas, profesor, se me cayó el teléfono y se me apagó. ¿Y se le rompió? No, se apagó. Ya, pero no importa, eso es un problema temporal, por lo tanto lo puede recuperar. Muy bien. Sí, no, sí, ya Mauricio, volví a la clase. ya, perfecto. A todos los Gracias. alumnos, a todos los alumnos y alumnas, con esto damos el contenido por pasado. Una vez más agradecer de verdad la participación. Creo que esta encuesta, estas preguntas, este juego de palabras en la pantalla nos van ayudando a compartir de una manera un poquito más amena los contenidos
y hoy día teníamos este gran capítulo, las brechas de género, que, si ustedes se dan cuenta, es bien importante. A veces se discute, pero no llegamos a soluciones de fondo. Y quedándonos algunos minutos, por favor, les regalo estos minutos para que me puedan consultar o puedan opinar o puedan transmitir sus reflexiones con respecto a lo que hemos discutido o algo que les esté quedando como pendiente o inquietudes para poder ir mejorando lo que estamos haciendo hasta el momento. Soy todo oídos. Opinión, opinión personal. A ver, A perdón, título perdón. no sé. Creo que José, hay dos personas que tenían levantar la mano antes, Mauricio, perdón. José, ¿tú Sí, puedes dirigir la palabra? sí, esperemos un poquito, Mauricio. Primero estaba Dalma, Loreto Eso, y después Mauricio. ya. Vamos. Dalma, ¿estás por ahí, Dalma? Ahí está. Se te cerró el micrófono ahí. ¿Me escuchan? Ahora sí. No la vemos, pero la escuchamos. Sí. Ya, a ver. Mi pregunta es, disculpen, pero es de la clase anterior. Me surgió después que terminó la clase y quería preguntarle ahora en esta. Es sobre el tema de el traspaso o sea, perdón, la herencia de los fondos de pensiones cuando uno tiene retiro programado. ¿Es heredable hasta los 25 años de la otra persona? ¿O tiene más edad para ser heredable? No sé si me explico con la pregunta. Sí, se explica. La herencia no tiene edad. La ley de herencia aplica a las personas que tienen ese derecho por la ley de consanguinidad. Por lo tanto, no hay un límite con los 25 años. Ah, perfecto. Muchas gracias. A usted. José, Loreto, siga con la palabra. ¿sí? Loreto, ¿está por ahí? Loreto, Loreto a la 1, Loreto a las 2. está muteada. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, Ahora sí, perdón. ahora sí. Hola, Loreto. Qué bueno que ponga la cámara. Hoy, profe, es que vengo recién llegando a mi casa y todas las clases han sido arriba de la micro, saliendo de mi trabajo, y la verdad es que quería agradecer igual el espacio, la instancia, porque aprendí mucho. Y mi pregunta es, conversando esto con mi hermano, él necesita saber cómo puede recuperar sus fondos en los 14 años que tuvo en Carabineros. Entonces, si usted me pudiera dar un correo o la forma de poder comunicarnos por usted de manera interna, porque yo sé que son como hartos datos y eso, pero a él en este momento es lo que más le interesa porque son 14 años, ¿no? que tiene perdidos en este momento. Y agradecer la instancia. Eso, gracias. Sí, Loreto, solo me basta un comentario. ¿Por qué tiene que recuperar los fondos? Si él estuvo en la institución de Carabineros, estuvo en esa caja de previsión, eso tiene un sistema administrativo, y si hoy día está fuera de la Fuerza Armada y está en el sistema previsional en la FP, hay al momento de que él se pensiona a los 65 años, un bono de reconocimiento que se llama. Y ese bono de reconocimiento, seguramente él no tiene la edad y va a estar en proceso y se va a avisar y se va a liquidar, pero él está ahí. Y si no, como no es un tema previsional de la FP, la consulta va directamente a la institución de orden, en este caso Carabinero. Sí, lo que pasa, profesor, es que él pidió su baja. Y cuando él solicitó la baja de la institución le dijo que, mire, la verdad es que lo han peloteado entre la FP y la institución a la fecha. Y ahora esos fondos no aparecen en ninguna parte, ni en Carabineros ni en la FP. Esos 14 años no hay plata. Entonces, Ya, ok, pero para aprender, como estamos en un curso, es bien importante señalar que los reclamos tienen que ser formales. Que él prepare un escrito y lo haga llegar a la institución que corresponde, sea el IPS o sea Capredena o Dipreca, lo haga llegar por escrito. Si la FP lo está peloteando, como dice usted, la consulta es a la FP y después a la Superintendencia de Pensiones. Por lo tanto, no es que uno pueda desde afuera generar una respuesta o una orientación mayor.
esto está en la vía del reclamo. Y es más, la recomendación es que cuando uno reclama, pueda aportar la cantidad de antecedentes que tenga a la vista. Léase, resolución de nombramiento, contrato, liquidaciones de sueldo, etcétera, pero es como un escrito, un reclamo que debe hacer primero las instituciones que lo están peloteando según la palabra suya y posteriormente las instituciones que supervisan a estas dos instituciones. De hecho, un abogado le estaba ayudando y hizo todo eso, lo que usted me dijo, hacer un reclamo por escrito y a la fecha no hay respuesta y ya lleva 5 años solicitando una respuesta. Entonces, la reposición, el reclamo, instancias superiores. Y justamente yo no le quería contestar antes, pero son materias legales que tienen respaldo y escrito y documento que justamente se tienen que ver si no es por la vía del reclamo, por la vía de la demanda y la denuncia. Entonces, por eso que, perdone que le dé esta respuesta, pero no es una respuesta previsional, es una respuesta del ámbito administrativo, legal incluso. Así que él está en el camino correcto y efectivamente el abogado debería ser suficientemente diligente para llevarle a hacer las acciones que correspondan para que tenga mejor suerte. Porque ahí hubo mucho tiempo de desempeño laboral y hubo ingresos de acuerdo a los ingresos que tuvo durante todo ese tiempo, que son los que le van a complementar con todo lo que trabaje posteriormente después. ¿Bien? Ya. Ok, Profesor, Loreto, que esté muy bien. quisiera Gracias. mencionar una cosa antes de seguir con las preguntas que nos van quedando. El próximo lunes, mencionarle a todos que hay pruebas, ¿cierto? Y esa prueba, digamos, nos vamos a juntar aquí para que se den las indicaciones con una clase más, ¿ya? Y es importante que asistan, sobre todo aquellos que han faltado, porque de esa manera pueden recuperar alguna inasistencia, ¿ya? O sea, repito, el próximo lunes vamos a tener, digamos, una reunión para que ustedes vengan y se les den las indicaciones para la prueba, y eso sirve también para recuperar una inasistencia, ¿ya? Cualquier duda respecto a esto, recuerden que me pueden escribir por el WhatsApp, creo que todos tienen mi número, o el correo, o si no, lo dejan aquí por el chat, pero ya estamos un poquito cerrando, así que eso. José, un complemento. Esa prueba es como la que tuvimos al comienzo, la prueba inicial, la prueba final. Sí. No es no es nada complejo. Nada Es complejo, nada que simplemente preocuparse. es un repaso de lo que hemos estado haciendo. Es la última clase también. Tenemos una unidad más que tratar ahí. Se abre otro espacio para consultas, para ir cerrando. También para ir cerrando este ciclo que hemos estado juntos. Yo esa clase la voy a dar desde la región de Coquimbo, porque estamos con otro centro de formación técnica, por lo tanto, quise igual hacerme los tiempos para cerrar con ustedes este ciclo de 8 clases y no se asusten, no es ni la prueba ni de evaluación, ni de penas del infierno, ni mucho menos. Es una buena manera de cerrar esto que hemos estado acompañándonos durante tantos lunes para que podamos decir al final, misión cumplida. Tocamos el último tópico, dimos una prueba final y esa prueba final ratificó que las cosas que hemos estado conversando las sabía. Pero es tan simple como la prueba inicial, así que no se asusten, no se alarmen, no está nada en juego, simplemente el decir empecé, misión cumplida, terminamos. Y ahí después quedarán las relaciones para el futuro y siempre la disposición nuestra para seguir acompañándolo. Así que gracias por la aclaración, José. Así es. Nos quedan un par de preguntas. Mauricio creo que quería preguntar. No sé si está por ahí. ¿Era un Sí, acá comentario? estoy. Adelante, ¿Sí? Mauricio. No, más que nada era un comentario, profesor. ¿Qué Dígame. pasa en mi país que en tantos años no se ha reconocido todavía la labor de la mujer como mujer? ¿Por qué tanto políticos de diferentes lados no se ponen de acuerdo y hacen algo bien hecho donde favorezcan a la mujer, que es el pilar principal, creo yo, de la familia? Creo yo. Tengo una sola respuesta. Dígame. Porque uno mismo no hace la tarea. El machismo está dentro de los hogares. Y uno mismo ha sido beneficiario por eso. En otros círculos ha opinado indebidamente. En otros momentos no hemos levantado la voz. Así que a mí no me gusta nunca mirar afuera. Prefiero mirar adentro qué he hecho yo y cómo he contribuido yo para que esto no sea tan decidor. Le voy a dar un solo ejemplo personal. Toda mi vida laboral he sido gerente o director de recursos humanos de grandes empresas.
Y cada vez que tenía una entrevista laboral como jefe de recursos humanos, donde me tocó reclutar a mucha gente, hablábamos del tema de la mujer. Y los jefes muchas veces me decían, ¿sabes qué? Mejor contratemos un hombre. Y yo les recordaba que ellos venían de una mamá, que la mamá venía de una abuela, y de repente se me ocurría preguntarles si tenían señora o si es que tenían hijos. Solamente les quedaba ponerse colorado. Entonces está en nosotros el cambio en el círculo más cercano, con nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hijos, y ahí yo creo que la sociedad va a ir tomando una mirada Bueno, distinta con el tema. en ese sentido, yo nunca me he considerado machista, primero que nada. No me considero machista, a pesar de que soy hombre. Yo soy más bien más bien feminista, porque en mi familia, a pesar de que somos muchos, siempre he apoyado a todas las mujeres. Empezando por mi madre, la apoyé en todo lo que pude, a mi abuela la apoyo en todo lo que puedo, lo que yo voy aprendiendo. Si Y tampoco si lo soy un hacemos erudito, todos, he sabido no, todas, si lo hacemos todos vamos por pero, un camino. pero siempre me he hecho la pregunta de que por qué en mi país la mujer no tiene el debido lugar que se merece, la verdad de las cosas, siendo como Porque honesto. este país como otro está aprendiendo, está desarrollando, está evolucionando y hay que ayudarlo a que ese proceso madure y siga avanzando. Pero sigamos con esta inquietud, Mauricio, porque en la medida que nosotros contribuimos en nuestro círculo más cercano, vamos irradiando esto hacia lugares más cercanos y ojalá hacia lugares de mayor poder. Muchas gracias, Mauricio. De nada, profesor, nos vemos.